Buenas tardes, Fernando. Gracias por recibirnos en tu despacho. Gracias a vos, Ignacio. Escribiste varios libros sobre el peronismo y el kirchnerismo. El medievo peronista, Kirchner y yo, ¿por qué no soy kirchnerista? Y ¿es el peronismo, estúpido? Bueno, falta el último, los días más felices. Los días más felices. ¿Qué título le pondrías a este momento de la Argentina? Los días más infelices. ¿Más infelices? Que los días más infelices del peronismo han seguido siempre, históricamente, a los días más felices. Los días más felices eran los del 46 al 49, con Miranda, Evita, y terminaron en los días infelices de Gómez Morales. Los días felices de Gelbar terminaron en los días infelices del Rodrigazo. Los días felices de la primera convertibilidad de Menem terminaron en el 2001 y en el ajuste monstruoso que hizo otro peronista, Duhalde con Remeslenikov. Y ahora estamos viviendo los días más infelices, que son producto de los días más felices de Néstor, en donde 4 o 5 años tiramos manteca al techo y ahora pagamos la cuenta. Exacto. ¿Crees que estamos ante el último mandato de esta línea política? No lo sé, pero es lo que espero. A mí me parece que el peronismo está agotado, no solo el kirchnerismo. El peronismo está agotado. El peronismo trajo toda una serie de novedades a la política argentina. Prometió que aboliendo la República íbamos a instaurar el bienestar general y la justicia social. Y fue muy efectivo en destruir la República, pero no logramos ninguna justicia social ni bienestar, y espero que finalmente la ciudadanía argentina les haga pagar las cuentas de los desastres que han hecho históricamente. Y en pocas palabras, ¿cómo definirías al kirchnerismo? Bueno, el kirchnerismo no es más que la etapa actual del peronismo. Por supuesto que tiene modulaciones particulares de la época, pero yo no veo nada original. Los que recuerdan como Julio Bárbaro un Perón distinto a los Kirchner se equivocan. Es decir, la agresión en todo han sido similares, en la política económica distribucionista y manteca al techo de los primeros años, en los ajustes que vinieron después, en el ataque a la prensa. Recordemos que Perón directamente expropió el diario más importante, que era La Prensa, y se la dio a la CGT, cosa que los Kirchner no lograron hacer. Recordemos que en las épocas de Perón se torturaba en las comisarías, como demuestra el testimonio, por ejemplo, de gente indudable como Osvaldo Pugliese o Atahualpa Yupanqui. Es decir, el primer régimen peronista fue aún más totalitario y autoritario que el kirchnerismo. Así que yo no veo un cambio, una adaptación sí a los tiempos que corren y por lo tanto una menor virulencia, que todavía está por verse, porque todo esto todavía no se terminó. Sí, te voy a decir una frase y me tenés que decir qué te genera. Si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Me genera bronca e impotencia. Primero el tono en el que te hablan, ¿no? Es el tono en el que habla el padre a un hijo, una autoridad. Evidentemente se consideran por encima del resto de la Argentina. Y segundo, me parece que se tienen que hacer cargo, porque esa frase es la misma de Mayans. Ahora todo el mundo está escandalizado por la frase de Mayans, que dijo, levanten el juicio a vialidad si quieren paz social. Es exactamente lo que dijeron. Una amenaza. Bueno, pero es la misma que ahora, ¿no? Si la tocan a Cristina, entendiendo por tocar a Cristina que vaya a juicio, que el fiscal... Vos fijate el desparramo que han armado cuando solamente hemos escuchado el alegato. Imaginémoslo a qué están dispuestos a llevar las cosas si la llegan a condenar. Y me parece que se tienen que hacer responsables, porque en un país normal, Cristina se hubiera ido a la casa, a Calafate, como va todos los fines de semana, se hubiera defendido con un abogado que presentara pruebas, hubiera dicho soy inocente. No hizo nada de eso, hizo lo que dijo Eve, armó una pueblada en su propia casa, después hicieron sacar las vallas y el control que tenía la policía de la ciudad de Buenos Aires, se encargaron ellos de todo y ahora pretende que los responsables de todo eso somos los de la oposición, que se hagan alguna vez los peronistas cargo de sus propias obras. Sí, ¿y qué te genera también la frase contradictoria del presidente Alberto Fernández, que en 2015 dice que nadie duda de que Nisman no se haya suicidado y que la primera que no lo duda es Cristina Fernández de Kirchner? Lo dijo Alberto, está grabado, y hace 2 semanas dijo esto: Nisman se ha suicidado, espero que Luciani no haga lo mismo. ¿Qué te...?
Me genera indignación por la hipocresía permanente, que no es de Alberto, es lo mismo de Cristina, es lo mismo de Massa diciendo que los iba a meter presos. Es la hipocresía que reina en el peronismo, porque no pueden soportar el archivo de la historia. Por suerte ahora existen las redes, existen los archivos, si no quizás esta era una frase que pasaba inadvertida, y es claramente una frase de amenaza al fiscal Luciani, porque cuando dicen qué quilombo se va a armar, está muy claro que no están hablando simplemente de que va a haber movilizaciones, sino que están amenazando la paz social, como bien lo puso en claro el senador Mayans. ¿Y qué sensaciones te dejó el atentado a la vicepresidenta? Una sensación de tristeza y de impotencia, de vivir en un país donde el gobierno, que es el responsable del orden público, alienta el caos. Un caos en el que cualquier loquito puede hacer cualquier cosa. Yo me permito recordar, y además la bronca después de la victimización y de la culpabilización de la oposición. Yo me permito recordar, qué sé yo, que en el mundo hay locos sueltos, Sí. Y que por lo tanto las figuras importantes tienen que estar bien protegidas. Bueno, a Bolsonaro lo apuñalaron. Sin necesidad de ir a Bolsonaro, porque con Bolsonaro también se podría entender la campaña del odio. John Lennon, a John Lennon lo mató un loquito. A Olof Palme, en un país absolutamente pacífico, donde no había grieta, fue un loquito y lo mató. Entonces hay una responsabilidad del gobierno de proteger la integridad física de los componentes de todo el arco político, no solo los de ellos, también los nuestros, que no se ha cumplido. Y ahí se desnuda también la hipocresía de ellos, porque por un lado ellos dicen, el clima de odio causó directamente el atentado. Ahora, si vos ves un clima de odio capaz de causar el atentado, lo primero que haces es proteger a la vicepresidente, ¿no? Entonces, dejándola completamente desprotegida, o son idiotas e inútiles o son cómplices. Es decir, que ellos son culpables, por así decir, de recibir esa violencia que fomentan. Bueno, todo el tiempo. Yo soy muy crítico con respecto al peronismo, pero estoy en casi ningún aspecto he ido más allá de lo que han ido los propios peronistas. Yo no le dije narco a Aníbal Fernández, se lo dijo Felipe Solá y Daniel Arroyo, que después fueron compañeros de él en el gabinete de Alberto. Yo no dije que el presidente era un mequetrefe y un ocupa. Se lo dijo la diputada Vallejos. Sí. Yo no dije que era un borracho al que se lo tenían que llevar, lo dijo Bernie. El propio presidente me ha llamado en las redes, están ahí los tweets. Dipu energúmeno, diputrol, imbécil, gorila. Me causa, bueno, está claro de dónde salen ese tipo de cosas, ¿no? Y la última ridícula es nuestra ministro de Género y Diversidad, Elía Alcorta, diciendo que decirle yegua a Cristina es animalizarla, cuando hace décadas que nos dicen gorilas, a lo que no estamos de acuerdo con su idea del mundo. Y teniendo en cuenta este clima de violencia, ¿qué le dirías a los oficialistas que piden coherencia cuando hace no mucho decían que a Macri había que fusilarlo en Plaza de Mayo? Bueno, que se miren, que si buscan discursos del odio se tienen que mirar en su propio espejo. Y que aún así yo creo, estoy en contra de cualquier tipo de censura, porque me parece que está bien, está bien en el sentido de que cuando ellos se expresan así se ponen al descubierto. Sí. Y me parece que la sociedad argentina es la que tiene que tomar nota si queremos seguir viviendo así, como estamos viviendo, en una situación de absoluto caos desde el punto de vista económico, al borde siempre del abismo, en un retroceso permanente en todas las variables, en un clima de inseguridad general, con un gobierno que nos avergüenza ante el mundo todos los días. Me parece que la que tiene en sus manos la posibilidad de cambiar es la sociedad argentina, sobre todo votando bien el año que viene y dándole al próximo gobierno, espero, de la oposición, un triunfo contundente que le permita hacer las reformas que lamentablemente por diferentes motivos, entre ellos la debilidad política, no se pudieron llevar adelante en el 2015. ¿Crees que todo esto que está pasando tiene algo que ver, es decir, tiene relación directa con el juicio a Cristina? Sí, bueno, eso está muy claro. Todo este ambiente ya venía bastante mal, pero se descontroló a partir de los alegatos de Luciani. Y la razón es muy simple. Todo esto es de alguna manera una especie de homenaje a Luciani, porque está claro que no pueden rebatir los argumentos. A ver, para ponerlo en perspectiva, el kirchnerismo sostiene, por un lado,
que la oposición es responsable de lo que hace un loquito con el que no se ha demostrado ningún tipo de relación con la oposición, sí con un canal que no es opositor, que es Crónica, pero bueno, dejémoslo de lado. Supongamos que sigamos la teoría de ellos. Hay una relación, hay una responsabilidad de toda la oposición sobre la acción de un loquito al que nadie conoce, con el que nadie tuvo contacto. Sí, sí. Pero Cristina estuvo 12 años, el kirchnerismo estuvo 12 años con debido a cargo de la obra pública, con denuncias penales, con José López, con Jaime, con lo que pasó en 11, pero ellos no son responsables de lo que hizo el ministro de Vido. Digo, tienen una teoría de la causalidad un poco complicada de demostrar, ¿no? Imagínate que un día viene Cristina acá y te dice: Fernando, me equivoqué, ya no sé qué hacer, vos que sos un tipo coherente, te pido por favor que me digas qué hacer. Si querés, mirá tu cámara. ¿Qué le dirías? Que acate la justicia, que en un país normal una persona que ha participado, que ha delinquido, y yo creo que es eso, creo que Cristina ha delinquido y es una delincuente, lo que tiene que hacer es aceptar el fallo de la justicia y redimirse pagando en la cárcel las culpas que ha adquirido con respecto a la sociedad. Después, cuando salga, hablamos. Cuando salga hablamos. Bueno, ahora voy a arrancar una frase y la tenés que terminar. ¿Sí? Upa. Alberto Fernández es... Pelele, un tipo sin principios, un títere, una vergüenza en la historia de la democracia argentina que haya llegado a ser presidente. Su gobierno es... Inexistente, es el peor gobierno de la historia democrática, con una sola excepción, si hemos de considerar democrático aquel gobierno y a que fue el de Isabel, el de Cámpora, Perón e Isabel, en los 3 años trágicos que nos metieron en la decadencia económica acelerada y que permitieron después, o alentaron, las primeras desapariciones y la violencia política que después fue absolutamente descontrolada y empeorada por parte de la dictadura. Claro. Totalmente. Ahora nos vamos para economía. Sí. ¿Qué le dirías a la gente que no está llegando a fin de mes y ve de afuera todo el circo político alrededor de la cuestión que recién mencionamos? Le diría que entiendo perfectamente la situación de desesperación y de impotencia, pero esta dicotomía entre la economía y los intereses de la gente, la agenda de la gente, como se dice ahora, y la agenda de los políticos, que son las instituciones, la independencia de la justicia, esa división no es tal, no existe. Esa lo instaló el peronismo. Fue el peronismo el que dijo: la república allá. No tiene nada que ver con la justicia social. Y si tiene que ver, estamos en contra porque... Claro. Bueno, yo les diría que la única forma de que la Argentina salga de donde está y se transforme en un país respetado en el mundo, en el que haya inversiones, un país normal, es también defender la agenda de la República. La agenda de la República no va en contradicción con la agenda de la gente que no llega a fin de mes. Sí. Es la misma, porque si la Argentina está donde está, es justamente porque no hemos respetado las instituciones republicanas y porque muchos en el 2019, con la misma idea de la agenda de la gente, dijeron: bueno, a mí no me importa la República, los muchachos chorean, pero vamos a votar al peronismo por el asado y por todo eso. Bueno, tenemos que salir de ahí. La agenda de la República tiene que ser también la agenda de la gente. ¿Y qué consejo le darías a Massa? Si es que quiere darle alguno. Ninguno. Me parece otro personaje tristísimo, uno de los operadores del poder económico más concentrado y más corrupto, un individuo deleznable capaz de decir un día que la va a meter presa y el otro día aceptar formar parte del mismo gobierno. Así que yo le diría que no mienta más, pero es inútil pedirle peras al olmo. Y ahora, yendo para la legislatura, presentaste un proyecto de ley para crear el Comité Nacional sobre los delitos cometidos en cuarentena. ¿Crees que va a haber justicia sobre las vacunas robadas? Lo que yo propongo es una CONADEC, una Comisión Nacional de Investigación. Sí. Yo creo que tiene, y yo tengo la esperanza de que en algún momento lo que ha sucedido, ya que ellos hablan de los muertos y del odio, durante la cuarentena hemos tenido las peores violaciones a los derechos humanos de la historia de la democracia argentina, también desde la recuperación de la democracia y con la excepción del gobierno de Cámpora, Perón e Isabel. Sí.
ha habido de todo, desapariciones seguidas de muerte, chicas que fueron detenidas por violar la cuarentena mientras el presidente hacía fiestas en Olivos y aparecieron suicidadas en la comisaría. Y el caso de Abigail creo que es. Que el caso de Abigail, bueno, todo tipo de violaciones, el caso de Abigail, de Espinosa, bueno, son incontables y me parece que merecen una investigación porque han sido abusos cometidos desde el Estado que tienen que ser investigados y castigados. Si lo vamos a conseguir o no es otra discusión. ¿Qué fórmula crees que tiene que presentar Juntos por el Cambio? Bueno, a mí me gustaría que nuestros candidatos fueran o Mauricio Macri o Patricia Bullrich y que ellos dos, de manera amistosa, se pusieran de acuerdo en cuál de esas candidaturas impulsar. Dicho esto, voy a apoyar a cualquiera que sea nuestro candidato. Está claro, porque enfrente vamos a tener a los muchachos y está claro cuál es la preferencia. Uno elige no siempre lo que más le gusta, sino lo mejor que hay, pensando en el interés del país. Te repito, me gustaría verlo a Mauricio, me gustaría verlo a Patricia, y si no, si la gente vota en las PASO por otro candidato, bueno, acompañaremos esa decisión lo mejor que podamos. ¿Y qué te parece Javier Milei como candidato presidencial? Me parece que no debería presentarse Javier, me parece que va a restar más votos claramente a Juntos por el Cambio. Me parece el mismo error que cometieron en el 2019, por ejemplo, Espert, ¿no? Podemos discutir, uno puede decir, con los votos de Labaña y con Espert hubiéramos llegado al balotaje y quizás hubiéramos ganado, y algunos dirán, bueno, no todos los votos hubieran ido. No lo sé, más allá de eso, cuando uno se presenta a una candidatura, no sabe cuántos votos va a sacar, y me parece que sería un gesto de conciencia republicana por parte de Javier no presentarse como candidato a presidente, sino buscar una integración con el único espacio republicano que existe, que es el que tiene posibilidades de llegar a la presidencia, que es Juntos por el Cambio. ¿Hablas con Javier? Sí, de vez en cuando me lo cruzo en los programas y de vez en cuando nos enviamos algún WhatsApp. ¿Nunca le dijiste que se vaya para Juntos? Sí, claro. Bueno, él me dice que me vaya con él. ¿Y te irías alguna vez? No, yo tengo muchos acuerdos con él en el aspecto económico, por lo menos en la dirección. Él llevaría todo esto mucho más lejos en el sentido... un extremo, capaz. Y bueno, yo creo que él, más que un liberal, es un anarquista, anarcocapitalista, ¿no? Yo desde luego no iría tan lejos, pero sí estoy de acuerdo que ahora, si cualquier economista mínimamente racional, le guste von Hayek o le guste Keynes, estaría de acuerdo en que hay que darle impulso a la actividad privada, bajar el gasto público, bajar los impuestos. Todo el mundo está de acuerdo en eso. En eso estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con muchas de sus expresiones políticas, qué sé yo, el tema de la venta de órganos o sus posiciones con respecto a muchos aspectos sociales que me parecen conservadores y que yo no los comparto. Sí, y volviendo más al plano histórico de la Argentina, ¿te animás a hacer un top 5 de las personas que vos creas que peor le hicieron al país? Por intensidad yo diría que no hubo nada más horrendo que lo que pasó, que el genocidio, ¿no? Por lo tanto Videla y Macera ahí tienen una responsabilidad en intensidad. En el largo plazo, sin embargo, creo que la figura más dañina ha sido la de Perón, ¿no? Ha sido el peronismo el que ha convalidado los golpes de Estado, ha sido Perón el que ha participado como miembro activo del de 1930, el primero, como uno de los dirigentes principales del de 1943, su continuador en la presidencia en el 46, y ha sido el peronismo. Si el golpe de 1930 rompió la República, y costó mucho repararla, todavía estamos en tareas de reparación, como se ve, la nuestra es una democracia escasamente republicana y muy inmadura, y eso es porque estuvimos 50 años, del 30 al 83, viviendo prácticamente sin democracia. O sea que la responsabilidad ahí es sobre todo del ala elitista, del autoritarismo nacionalista, los Uriburu, los Videla. El ala populista de ese autoritarismo nacionalista, que es Perón, rompió la economía en 1945, y ahí no hay... En 1945 la Argentina llevaba 45 años
con un promedio de inflación del 1,6% anual. Sí. Nadie había visto un dólar, como bien lo recordó Perón, se ahorraba en pesos, llevábamos prácticamente 50 años sin ningún tipo de default y casi siempre con superávit comercial. Todo eso lo rompió. Las reservas del Banco Central eran las más altas de la historia argentina. En 5 años estábamos en default. Sí. Bueno, todo eso lo rompió el peronismo, inauguró una economía inflacionaria, deficitaria en lo comercial, mercado internista, industrialista, proteccionista, y todavía no salimos de ahí. Sí. Ahora vamos a hacer una dinámica. Te voy a nombrar un par de personas y me tenés que decir lo primero que se te venga a la cabeza. Apa. ¿Sí? Arranco. Juan Grabois. Una vergüenza para la Iglesia Católica que todavía el Papa no se despegue de un personaje violento y autoritario. Alberto Samid. Un cuatrero de la vida. Samid no solo es cuatrero económicamente, es un cuatrero de la vida. A veces se tiran tweets o no, se dedican. Sí, yo ya llega un momento, viendo los monstruos que tiene el peronismo, el de Samid me parece una figura hasta de alguna manera amable y simpática. Eso no dice nada a favor de Samid, habla muy mal del peronismo. Patricia Bullrich. Patricia Bullrich es una persona con los atributos de coraje que se necesitan para enfrentar un gobierno en una situación tan difícil y desesperante como va a ser la del 2023. Ofelia Fernández. Una pobre chica que se ha creído el personaje, que se cree brillante, y es una especie de expresión de todo un sector juvenil que expresa sobre todo una completa falta una enorme superficialidad. Creo que es una enorme superficial y una exhibicionista es muy triste ver a una chica en ese lugar. Carlos Malatón. Un delirante completo y la expresión más fuerte de este pseudoliberalismo sin Alberdi. Hay un pseudoliberalismo en la Argentina que le ha hecho un enorme daño al liberalismo. Yo los he llamado liberalotes, no para insultar a los liberales, sino para diferenciarlos de los verdaderos liberales. Digo, el liberalismo es Alberdi, es la Constitución. Alberdi era diputado, no tenía una pyme. Y el liberalismo tiene que incluir la libertad económica como parte de la libertad política. Es decir, es una teoría, el liberalismo es una teoría, una doctrina de la acción humana. Como confía en el individuo, llega una teoría económica en la cual el individuo tiene el rol principal, no al revés. En cambio, nos hemos cansado de liberalotes, pseudoliberales como Maslatón, que han dicho que lo único que importa es la economía, no la política, una idea marxista, del marxismo vulgar, del estalinismo, la estructura y la infraestructura, y que después han transado con el peronismo, con Menem, con las dictaduras, con Martínez de Oz, etcétera, etcétera. Bueno, no queremos más eso, queremos ver un liberalismo que arranque del gran liberal de la Argentina, o los grandes liberales de la Argentina, que son sin duda Alberdi y Sarmiento. Y el último nombre, ya lo nombraste, Papa Francisco. Lamentable. Bueno, estamos escribiendo un libro en conjunto con Lori Sanata, que se va a llamar El Papa, el Peronismo y la Fábrica de Pobres, tratando de ver las responsabilidades que tienen los dos grandes aparatos que han dominado, dominan desde hace 70 años, por lo menos, la política argentina, que son la Iglesia Católica y el peronismo. Y me parece que el Papa Francisco ha sido la expresión perfecta de esa conjunción, lamentable, que lo único que ha traído a la Argentina es más autoritarismo y más pobreza. Como última pregunta, te voy a hacer, valga la redundancia, una pregunta, pero no me vas a responder a mí, sino a los jóvenes que se quieren ir del país, mirando esa cámara. ¿Cuál es la solución? No, la vida no tiene soluciones. La vida tiene escenarios en los que uno hace lo mejor que puede y trata de estar lo mejor que puede uno y su familia. Y yo no critico a los que se van. Yo mismo me fui en el 87, en un momento en que la Argentina me pareció que no tenía destino. No le erré por mucho, porque era la etapa en cual el alfonsinismo empezó a perder paso,
la reforma democrática terminó en las Felices Pascuas, la reforma sindical en Alderete, ministro de Trabajo, la obediencia de vida, el punto final, la hiperinflación. Yo me fui en el 87 y en un momento pensé en quedarme a vivir en Italia, después la nostalgia por la familia pudo más. Es una decisión muy difícil y que cada uno tiene que tomar con absoluta libertad. Ahora yo creo que existe todavía, lo que le diría de manera optimista, yo creo que la Argentina tiene todavía una oportunidad, que esa oportunidad va a ser en el 2023 y que esperamos los dirigentes estar a la altura de representar esa Argentina productiva con deseos. Porque el que se va es uno que no está resignado, es uno que está buscando una mejor vida para él, sí, para su familia, y esa es la Argentina que nosotros intentamos representar. Esperamos poder hacerlo bien en el 2023. Muchas gracias, Fernando. A vos.